Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy traemos sobre la mesa a una histórica del mercado continuo que acaba de presentar sus resultados de los primeros 9 meses de 2025. Estamos hablando de Iberpapel. Y ya os puedo adelantar que estamos ante uno de esos casos fascinantes y contradictorios al mismo tiempo. Si miramos únicamente el titular, nos podemos echar las manos a la cabeza. El beneficio se desploma casi un 66% y las ventas de papel caen a doble dígito. Parece una empresa en crisis. Sin embargo, si apartamos la maleza contable, encontramos algo que pocas empresas tienen hoy en día: una montaña de efectivo. Tienen más de 100 millones de euros en caja neta, sin deuda. Hoy no vamos a leer el informe con las gafas rosas de la directiva, sino que vamos a descubrir si esta caída es el fin de un ciclo o si el mercado está ignorando el valor real de sus activos. ¿Es Iberpapel una trampa o un gigante dormido? Comenzamos. Bien, para entender por qué Iberpapel resiste a pesar de la caída en ventas, primero debemos comprender su anatomía, que es bastante única en el sector. No estamos ante una simple fábrica que compra pasta de papel y la transforma, sino que estamos ante un modelo de integración vertical casi perfecto. Iberpapel controla todo el ciclo, desde el árbol hasta la bobina final. Poseen más de 14.000 hectáreas de terreno forestal entre España y Argentina. Fabrican además su propia celulosa en la planta de Hernani y generan la energía que necesitan para producir. Esta estructura sería su foso defensivo, permitiéndoles una flexibilidad que sus competidores no tienen cuando los precios de las materias primas se disparan. Esta integración es crucial porque les permite jugar con los márgenes en diferentes etapas de la cadena de valor. Tienen una capacidad instalada para producir 250.000 toneladas de papel, de impresión y escritura, pero lo interesante es cómo alimentan esa maquinaria. Al producir su propia energía eléctrica mediante cogeneración de gas y biomasa, no solo se autoabastecen, sino que convierten la energía en una línea de negocio en sí misma. Sin embargo, no todo es perfecto en este modelo. Al estar tan expuestos a la venta de papel commodity, entre comillas, dependen enormemente de que la economía europea funcione a pleno rendimiento. Su modelo, pues, se basa en la eficiencia y la productividad. Por lo tanto, cuando analicemos los números rojos o las caídas que vamos a ver a continuación, recordad siempre este esquema. Iberpapel es un sistema de vasos comunicantes entre madera, papel y electricidad. Si uno de estos vasos se vacía, como ha ocurrido con el papel, el sistema intenta compensar con los otros, aunque como veremos, la compensación no siempre es suficiente para salvar el año contable, pero sí para mantener la supervivencia financiera de la compañía a largo plazo. Veamos el contexto de mercado. El informe de la compañía habla de un entorno de elevada inestabilidad geopolítica, y aunque esto suena a la típica excusa corporativa, los datos macroeconómicos del sector papelero europeo les dan la razón. La demanda de papel no estucado en Europa ha caído un 7%. Esto no es un simple bache, es un frenazo en seco. El mercado está inundado de oferta que no encuentra comprador, lo que ha desatado una guerra de precios y ofertas comerciales muy agresiva. La empresa nos dice que ha decidido moderar el ritmo de actividad industrial, que traducido a un lenguaje sencillo significa que han tenido que parar máquinas. En una industria pesada, parar las máquinas es doloroso porque los costes fijos siguen corriendo, pero es preferible a fabricar un papel que tendrías que vender a pérdidas. La utilización de la capacidad en Europa ha caído al 77% e Iberpapel no ha sido ajena a esta realidad. Y además tendríamos el factor de los costes. Aunque la energía ha dado un respiro comparado con la locura de años anteriores, el consumo de gas se ha encarecido un 16% y su precio medio ha subido. Estaríamos pues ante la tormenta perfecta para una empresa industrial. Tus clientes te compran menos y te exigen precios más bajos, mientras que a ti te cuesta más caro encender el horno. Este escenario de pinza en los márgenes sería lo que explica gran parte del deterioro operativo que vamos a desglosar.
Es importante notar que a pesar de este entorno hostil, la compañía afirma haber defendido el precio medio mejor que sus competidores. Pero no nos engañemos, defender el precio a costa de vender un 11% menos de volumen tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. La estrategia ha sido claramente defensiva, proteger la caja y el margen unitario, sacrificando la cuota de mercado o el volumen total. Desglosemos ahora la facturación, porque aquí se ve claramente la doble alma de Iberpapel. La cifra de negocios total ha caído casi un 9%, situándose en 165 millones. Pero si miramos dentro, vamos a ver dos realidades opuestas. El negocio principal, es decir, el del papel, ha sufrido un golpe severo, con una caída de ingresos del 14,32%. Esto se debe a que han vendido un 11,6% menos de cantidad física y además el precio de venta ha bajado un 3%. Es decir, venden menos y además más barato, la combinación que ningún director financiero querría ver. Sin embargo, mirando qué ha pasado con la energía, la venta de electricidad se ha disparado casi un 40%, alcanzando los 27 millones. ¿Y cómo es posible? Bueno, porque han sabido jugar sus cartas con la planta de cogeneración. Han producido más electricidad y, lo más importante, la han vendido un 26% más cara. Y aquí es donde la integración vertical que mencionábamos al principio brilla. En un mal año para el papel, la división de energía actúa como un paracaídas, amortiguando así la caída total de ingresos. Y además también vemos una partida menor que sería la venta de madera, que ha caído un 28%. Aunque su peso en el total es pequeño, menos de 2 millones, es un indicador de que la actividad forestal también se ha ralentizado y se está destinando más al autoconsumo. El mensaje central de esta diapositiva sería claro: el negocio principal está sufriendo por la debilidad de la demanda europea, y si no fuera por la excelente gestión de la venta de energía, la foto de los ingresos sería mucho más dramática. Debemos ser críticos aquí, es decir, que una empresa papelera dependa tanto de su venta de energía para maquillar sus cuentas es un arma de doble filo. Si los precios de la energía se normalizan a la baja en el futuro, ese colchón desaparecerá y, por lo tanto, la recuperación de Iberpapel pasa obligatoriamente por una reactivación de la demanda de papel, ya que no pueden vivir eternamente de vender electricidad a la red mientras sus máquinas de papel trabajan a medio gas. Llegamos ahora al corazón operativo del negocio, el EBITDA, y aquí es donde vemos el daño real del apalancamiento operativo negativo. El EBITDA se ha desplomado un 42%, bajando hasta los 15,5 millones. Fijaos en el margen, hemos pasado de casi un 15% de margen operativo el año pasado a un escaso 9% este año. Esto significa que por cada euro que venden les queda mucho menos dinero en el bolsillo para cubrir amortizaciones e impuestos. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque los gastos no han bajado a la misma velocidad que las ventas. Mientras los ingresos caían casi un 9%, los aprovisionamientos solo se redujeron un 5%. Y lo que es peor, la partida de otros gastos aumentó casi un 10%. Aquí se esconderían los costes energéticos y, sobre todo, los derechos de emisión de CO2 que han subido por un mayor consumo. Es decir, han tenido que gastar más en procesos y derechos de emisión para producir menos y vender más barato. La empresa nos dice que han contenido el crecimiento del inventario y que han preservado los márgenes, pero los datos demuestran que el margen se ha erosionado significativamente. Un EBITDA de 15 millones para una empresa de este tamaño en 9 meses es una cifra modesta que deja muy poco margen de error. Esto confirma que la estrategia de parar las máquinas era necesaria. Si hubieran seguido produciendo a tope con estos costes para vender a precios bajos, el EBITDA podría haber entrado en terreno peligroso. Este deterioro del EBITDA es la señal de alarma más clara del informe. Nos indica que la estructura de costes de Iberpapel es pesada y sufre muchísimo cuando cae el volumen. Bien, bajamos a la última línea de la cuenta de resultados y aquí el impacto se magnifica.
El beneficio neto se queda en 5,3 millones, un desplome del 66% con respecto a los 15,5 millones del año anterior. Si el EBITDA ya venía golpeado, el paso por las amortizaciones y el resultado financiero termina de reducir la ganancia a la mínima expresión. Un punto clave aquí son las amortizaciones, que han subido casi un 7% hasta los 10 millones y medio. Esto reflejaría el fuerte esfuerzo inversor que la empresa ha hecho en el pasado reciente, como con la nueva planta de celulosa. Es un gasto contable, es decir, no es una salida de caja, pero se come 2/3 del EBITDA. Esto sería típico de industrias intensivas en capital. Tienes que amortizar las máquinas gigantescas tanto si vendes mucho como si vendes poco. Lo único que salvaría un poco los muebles en esta sección sería el resultado financiero, que es positivo en 1,68 millones. Esto es una anomalía fantástica. La mayoría de las empresas pagan intereses por su deuda, pero Iberpapel cobra intereses porque tiene una posición de caja neta gigantesca que le genera rendimientos. Sin estos ingresos financieros, el beneficio neto habría sido aún más exiguo, rondando los 3 millones y medio. En resumen, estamos ante un beneficio de subsistencia. Sin embargo, este beneficio positivo en un año tan horrible demuestra la resiliencia de la empresa. Muchas otras papeleras estarían en pérdidas con una caída de demanda del 7% y una subida del gas, pero Iberpapel se mantiene en números negros gracias a su estructura financiera saneada y a su integración energética. Como siempre decimos, el beneficio es una opinión, pero la caja es un hecho. ¿Qué estaría pasando realmente con el dinero en Iberpapel? Bueno, a pesar de que el beneficio contable ha caído un 66%, la generación de caja operativa sigue siendo positiva. La empresa ha hecho un esfuerzo titánico para preservar el capital circulante. Esto significa que no han permitido que el almacén se llene de papel sin vender, lo cual hubiera atrapado millones de euros en existencias. Es interesante notar que incluso en este año de vacas flacas, la empresa ha seguido invirtiendo. El incremento del inmovilizado ha sido de 5,8 millones hasta septiembre. No han congelado, por lo tanto, el CAPEX, sino que siguen metiendo dinero en la fábrica para mantenerla eficiente. Esto es una señal de que la directiva no está en modo pánico, están gestionando el ciclo bajo sin hipotecar el futuro tecnológico de la planta. Sin embargo, hay que ser realistas. Con un EBITDA de 15 millones y unas inversiones de casi 6, el flujo de caja libre se estrecha muchísimo. La capacidad de la empresa para generar excedentes de caja este año es muy limitada. Básicamente están cubriendo el mantenimiento y poco más. No están quemando caja, lo cual es excelente, pero tampoco están generando la máquina de dinero que vimos en años anteriores. La conclusión del análisis del flujo de efectivo es que Iberpapel está en modo hibernación financiera. Tienen la caja llena de los buenos años pasados, lo que les permite navegar esta tormenta sin pedir dinero prestado, pero el negocio actual en estos 9 meses apenas está generando suficiente caja nueva para justificar grandes alegrías. Es pues una gestión prudente para tiempos difíciles. Bien, si la cuenta de resultados era la parte fea de la historia, el balance de situación es la parte bonita. Es sencillamente una roca. El patrimonio neto de la compañía es de 336 millones, lo que representa casi el 86% del total del pasivo y patrimonio. Es decir, de cada 100 euros que tiene la empresa en activos, 86 son propiedad de los accionistas y tan solo 14 se deben a terceros. Esto es un nivel de autonomía financiera que raramente veremos en empresas industriales. En el activo vemos una estructura equilibrada. Tiene 186 millones en activos no corrientes, es decir, fábricas, terrenos, bosques, etc., y 204 millones en activos corrientes. Fijaos, tienen más activos líquidos, es decir, que se pueden convertir en dinero en menos de un año, que activos fijos. Y esto les da una maniobrabilidad enorme. Si mañana, por ejemplo, hubiera una crisis de liquidez mundial, Iberpapel sería de las últimas en caer.
Y bien, dentro del activo corriente destacan las existencias por 42,7 millones. Han subido respecto a diciembre, lo cual es una pequeña señal de alerta de que quizás el mercado se ha frenado más rápido de lo que han podido frenar la producción, aunque la empresa dice que ha contenido el crecimiento. Es pues este un punto a vigilar. Si las existencias siguen subiendo y las ventas no arrancan, esto será un problema de caja en el futuro. Resumiendo, el balance de Iberpapel es su seguro de vida. Les permite aguantar guerras de precios, paradas de planta y crisis energéticas sin tener que llamar a la puerta de los bancos para pedir auxilio. Es pues un balance diseñado para la supervivencia a largo plazo, no para la optimización financiera agresiva a corto. Es aburrido, sí, pero en tiempos de crisis, aburrido es sinónimo de seguro. Y llegamos a mi diapositiva favorita y la que hace a Iberpapel un unicornio en el mercado continuo. Vamos a hablar de su deuda, o mejor dicho, de su ausencia de deuda. La empresa tiene una deuda bancaria total de apenas 14 millones de euros. Para una empresa que factura 165 millones, esto es calderilla. Pero lo mejor viene ahora. Tienen en la caja y en las inversiones financieras a corto un total de 123,7 millones. Si hacemos la resta, nos sale una deuda neta negativa de 109 millones. Esto significa que podrían pagar todas sus deudas con el banco mañana mismo y todavía les sobrarían casi 110 millones en efectivo. Tienen un índice de apalancamiento del menos 32%. Técnicamente, desde el punto de vista financiero, Iberpapel se parece más a un fondo de inversión conservador que posee una fábrica de papel que a una industria tradicional endeudada. Y esto tendría una lectura doble. Por un lado, el lado positivo, el riesgo de quiebra es prácticamente cero. Suban los tipos de interés lo que suban, a Iberpapel no le va a afectar. De hecho, le beneficia porque le pagarían más intereses por su tesorería. Recordad el resultado financiero positivo. Y la lectura crítica sería sobre la eficiencia del capital. Es decir, ¿es eficiente tener 110 millones parados en la cuenta corriente o en depósitos? Bueno, pues muchos diríamos que no. Este dinero debería estar rindiendo más, o bien invirtiéndolo en nuevos proyectos de crecimiento, o bien devolviéndolo a los accionistas vía dividendos extraordinarios o recompra de acciones. Tener tanta caja ociosa penaliza la rentabilidad. Y es esta una gestión ultraconservadora que garantiza la seguridad, sí, pero limita la rentabilidad. No podemos analizar Iberpapel sin hablar de su base, los bosques. En el balance aparecen activos biológicos por valor de 14,3 millones. Y aquí es importante recordar que la empresa vendió su patrimonio en Uruguay en 2023, por lo que ahora su masa forestal se concentra en España y Argentina. Estos activos se valoran anualmente por expertos independientes, lo que nos da cierta tranquilidad sobre la veracidad de las cifras. Los árboles que están listos para cortar se valoran a precio de mercado, mientras que los árboles jóvenes se valoran por los costes incurridos. Esto es importante porque significa que hay un valor latente. A medida que los árboles crecen, pasan de coste a precio de mercado, lo que suele aflorar valor oculto que no siempre se ve en el balance estático. Sin embargo, la contribución actual de esta división a la cuenta de resultados es muy pequeña. Las ventas de madera a terceros han sido de solo 1,8 millones. Su función principal, pues, no es vender madera, sino asegurar el suministro para la fábrica de celulosa y actuar como cobertura natural contra la volatilidad del precio de la madera en el mercado global. Es una integración estratégica y no solo financiera. Además, hay un ángulo de sostenibilidad y futuro en todo esto. Estos activos biológicos son sumideros de CO2. Es decir, en un mundo donde los créditos de carbono cada vez valen más, tener 14.000 hectáreas de bosque es como tener un activo que podría monetizarse de formas nuevas en el futuro, más allá de simplemente cortar madera para hacer papel. Es, como diríamos, una opción call sobre la economía verde que el mercado a veces olvida valorar. Bien, sabemos que el papel de imprimir y escribir, es decir, el folio de toda la vida, es un mercado en declive estructural por la digitalización.
Iberpapel lo sabe también y por eso su obsesión actual es la diversificación. La buena noticia del informe es que esta estrategia está funcionando. Las ventas destinadas a embalaje, etiquetas y sector alimentario han crecido un 10% en estos 9 meses a pesar de que el mercado general caía. Este dato es crucial. Mientras el negocio tradicional cae, el negocio nuevo crece. Actualmente estos nuevos productos ya representan aproximadamente 1/3 de las ventas totales de la compañía. Esto nos dice que la transformación de Iberpapel no es un PowerPoint, sino que es una realidad industrial. Se están convirtiendo poco a poco, eso sí, en una empresa de packaging y de materiales especiales, huyendo del mercado commodity del papel de oficina. Un hito importante de este trimestre ha sido el lanzamiento de su nuevo papel marrón Kraft. Han terminado las pruebas y ya lo están comercializando. Este tipo de papel es el que se usa para bolsas de la compra y embalaje sostenible, un mercado que está creciendo gracias a la sustitución del plástico. Entrar aquí con un producto propio es una jugada estratégica para capturar márgenes más altos. No obstante, el sesgo optimista de la empresa debe ser matizado. Aunque crecer un 10% en nuevos productos está muy bien, todavía no es suficiente para compensar la caída del negocio tradicional. El 66% de sus ventas sigue siendo papel gráfico y ese barco se está hundiendo lentamente. La carrera de Iberpapel es una carrera contra el tiempo. ¿Podrán crecer en packaging lo suficientemente rápido como para sustituir las rentas del papel tradicional antes de que éste desaparezca? Bueno, de momento van por buen camino, pero la transición es lenta y dolorosa. Hablemos ahora del precio de la acción. A cierre de septiembre, la acción cotizaba 19,6 euros, lo que supone una subida del 10% con respecto al inicio del año. Teniendo en cuenta que los beneficios han caído un 66%, esto podría parecer irracional, porque sube la acción si la empresa gana menos dinero. Bueno, la respuesta estaría en la expectativa y en la seguridad. El mercado no está valorando a Iberpapel por sus beneficios de 2025, que todo el mundo ya sabía que iban a ser malos por el ciclo económico. El mercado la está valorando por su valor patrimonial y por su caja. Cuando tienes una empresa que vale en bolsa 215 millones y tiene 110 millones en el banco, el mercado pone un suelo a la cotización. Es difícil que caiga mucho más porque el valor de sus activos tangibles es evidente. Este gráfico muestra que la acción ha tenido volatilidad llegando a tocar los 22,3 euros en mayo, probablemente anticipando una recuperación que luego no se materializó del todo en verano. Ahora se mueve en sintonía con el índice de Small Caps. El volumen contratado ha aumentado con respecto al año anterior, lo que indica que hay algo más de interés inversor. Para el inversor minorista, la lectura es que la acción está soportada por su balance y no por su cuenta de resultados actual. Si el ciclo del papel cambia y los precios se recuperan, la acción tiene mucho recorrido al alza, apalancamiento operativo positivo, recordemos. Pero si el mercado sigue estancado, la acción probablemente lateralizará, sostenida únicamente por la promesa de dividendos y por la seguridad de su caja. Iberpapel siempre ha sido una clásica vaca lechera del dividendo en la bolsa española. Suele cuidar mucho al accionista. Sin embargo, este año nos plantea una duda matemática seria. Si el beneficio neto acumulado es de 5,3 millones, ¿pueden mantener el nivel de dividendos de años anteriores? Bueno, la empresa tiene caja de sobra, los famosos 109 millones, para pagar el dividendo que quiera. Podrían pagar un dividendo extraordinario si quisieran, sin pestañear. Pero desde un punto de vista de ortodoxia financiera, pagar dividendos por encima del beneficio generado es descapitalizar la empresa a largo plazo. Si Iberpapel decide mantener su dividendo habitual, lo estará pagando con los ahorros, no con las ganancias de este año. Es muy probable que la directiva mantenga una retribución atractiva precisamente para sostener la cotización y compensar a los accionistas fieles por este mal año operativo. Tienen el músculo financiero para hacerlo. Por lo tanto, para el inversor de dividendos,
Iberpapel sigue siendo una opción segura a corto plazo porque hay dinero en el banco. El riesgo no es de impago, el riesgo es estratégico. Cada euro que sale en dividendos es un euro que no se invierte en la necesaria diversificación hacia el embalaje. Es el eterno dilema entre recompensar hoy o invertir para sobrevivir mañana. Vamos a ponerle precio a todo esto con los datos más recientes. A día 2 de diciembre, la acción cotiza a 20,2 euros. Esto nos da una capitalización bursátil de unos 221 millones. Si miramos el PER, nos podemos asustar. Con un beneficio anualizado estimado de unos 7 millones, el PER sale a 31 veces, carísimo. Cualquiera diría que está sobrevalorada para ser una industria madura. Pero atención, el PER aquí nos engaña. Si aplicamos el filtro de la caja, la imagen cambia radicalmente. Como tienen 109 millones de caja neta, el valor real de la empresa, el Enterprise Value, es de solo 112 millones. Básicamente, el mercado está valorando todo el negocio industrial, los bosques y las fábricas en solo 112 millones. Y si usamos este valor de empresa y lo comparamos con el EBITDA anualizado, que rondará los 21 millones, nos sale un ratio Enterprise Value EBITDA de 5,4 veces. Esto es muy barato. Normalmente estas empresas cotizan entre 7 y 9 veces el EBITDA. Y nos indica que, si descontamos la caja, el mercado está valorando el negocio operativo a precio de derribo, probablemente descontando que el negocio del papel va a seguir sufriendo. Y aquí estaría la clave. Si crees que el papel se está muriendo, 5,4 veces es justo. Ahora bien, si crees que esto es solo un ciclo bajo y que la diversificación funcionará, estarías comprando una empresa a precio de saldo y además te llevarías la caja gratis. ¿Y qué nos dice la bola de cristal de Iberpapel para el cierre de 2025 y 2026? Bien, el tono del informe es cauto. Hablan de que la mejora depende de una recuperación de la demanda y de una inflación sostenida en los costes de celulosa. Básicamente, admiten que no controlan el mercado, dependen de que el ciclo macroeconómico se dé la vuelta. La estrategia declarada es clara: preservar su posición. No se van a lanzar a una guerra de volumen, van a seguir operando con el freno de mano echado, priorizando la rentabilidad sobre la cuota de mercado. Y esto nos asegura que no vamos a ver sorpresas desagradables en el balance, pero también sugiere que la recuperación de los beneficios será lenta y gradual y no un rebote en forma de V. El factor clave a vigilar es el éxito de sus nuevos productos craft y el embalaje. Si logran que estos segmentos pasen del 33 al 50% de las ventas en los próximos años, la empresa habrá cambiado de piel y el mercado podría reevaluarla con múltiplos más altos. Si se estancan, seguiremos dependiendo de que Europa decida volver a imprimir documentos, algo que parece cada vez menos probable. En resumen, el guidance es de resistencia. Iberpapel está en una trinchera bien pertrechada con dinero y activos, esperando a que pase el temporal de la demanda débil. No esperéis, por lo tanto, fuegos artificiales en el próximo trimestre, pero tampoco esperéis un descalabro financiero. La empresa está gestionada para durar y no para impresionar en el corto plazo. Y para cerrar, vamos a resumir las ideas clave que os tenéis que llevar de este análisis de Iberpapel. En primer lugar, el negocio tradicional está sufriendo de verdad, no es maquillaje. La caída de demanda es real y el apalancamiento operativo está castigando el beneficio duramente. La energía ha salvado los muebles, sí, pero no es suficiente para cubrir el agujero del papel. En segundo lugar, es una fortaleza financiera. A pesar de los malos resultados, la empresa es una roca. Tener casi el 50% de tu capitalización bursátil en caja neta es una rareza que ofrece una red de seguridad enorme para el accionista. Esto limita el riesgo de bajada, aunque la ineficiencia de esa caja limita el retorno sobre el capital. En tercer lugar, la tesis es la transformación. Iberpapel está intentando dejar de ser una empresa de folios para ser una empresa de materiales sostenibles.
Los brotes verdes en la división de embalaje son reales, un 10% positivo, pero la transición es lenta. Y en cuarto lugar, la oportunidad estaría en comprar esa transformación a precios de derribo, 5,4 veces el EBITDA, asumiendo de este modo la paciencia que requiere el ciclo industrial. Bien, espero que este análisis os haya ayudado a ver más allá del titular de caída de beneficios. Si os ha aportado valor y queréis que sigamos destripando balances, por favor, suscribíos al canal, dadle al like y dejadme en comentarios qué otras empresas queréis que analicemos. Recordad, esto es simplemente educación financiera, en ningún caso es un asesoramiento de inversión. Haced siempre vuestra propia investigación. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.